Seguimos hablando acerca de mayordomía, queridos hermanos. Estamos en este tema. Creo que la salvación que el Señor nos ha dado nos debería inspirar mucho, animar mucho a nosotros a esto que es la mayordomía. Increíble que un tema que algunos lo ven tan metalizado, hablando de la mayordomía económica, hermano, no tiene nada de metalizado si uno de verdad lo mira según lo que el Señor nos ha dado. El Señor ha hecho tanto por nosotros que lo que nosotros hacemos por Él es tan poquito que este asunto de dar al Señor en realidad solo debería ser una de las formas de expresar gratitud a Dios. Simplemente eso. Si todos nosotros amáramos al Señor como Él nos ha amado a nosotros, dar no sería ningún problema. Y en realidad no estamos dando estos estudios porque ustedes no dan, ¿ok? Esto no es una oportunidad para desahogarse, acusarlos, juzgarlos, criticarlos, no. Creo que estos estudios los he decidido dar para edificar a la iglesia. La iglesia debe saber el concepto de la mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía económica, también tienes que saber que tú y yo somos administradores de los recursos que Dios nos da. Nada más que eso. Solo somos administradores, no somos los dueños. Y como administradores, yo tengo que aprender cuáles son los principios bíblicos para no errar el blanco acerca de cómo administrar lo que Dios pone en mi mano. Algunos dicen que le gustaría tener dinero. Algunos, hermanos, pero yo le quiero decir algo, tener dinero es más difícil que no tenerlo. Eso es igual que tener un auto y no saber manejar, ¿cierto? A veces uno dice, me gustaría tener un auto de esos que corren, pero a 500 por hora. Y si no sabe manejar, eso va a ser un desastre. Y lo va a arruinar y ese auto va a chocar y va a ser un tremendo problema. A veces así logro asociar un poco este asunto de la falta de mayordomía. Si nosotros no entendemos bien lo que es mayordomía, el día que tengamos mucho, ese día va a ser el peor día de nuestras vidas, el mejor y el peor. El mejor porque vamos a creer que somos los dueños del mundo. Y el peor porque ese dinero no se va a hacer nada porque no lo vamos a saber administrar. Entonces la mayordomía tiene que ver un poco con eso, la mayordomía económica, porque la próxima semana vamos a hablar de mayordomía hablando de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Así vamos a cerrar este ciclo de la mayordomía. Hoy día cerramos el de la mayordomía económica, pero la próxima semana vamos a hablar de dones y talentos. ¿Qué es un don? ¿Qué es lo que Dios me dio? ¿Qué es un don del Espíritu Santo? ¿Cómo eso funciona? ¿Cómo eso se aplica aquí a la vida de la iglesia? ¿Cómo yo debo desarrollar mis dones? ¿Qué don Dios me dio? ¿Y cómo eso lo tengo que administrar para la gloria de Dios? Todas esas preguntas siempre son buenas responderlas. Y la próxima semana vamos a hablar de dones y cómo yo debo vivir esos dones dentro de la iglesia o administrarlas en mi vida. Hoy día vamos a seguir hablando de mayordomía económica y vamos a cerrar ese tema con principios bíblicos acerca de la mayordomía. Otro principio que voy a dejar acá, porque ya hemos hablado acerca de varios principios, y voy a retomar hablando de principios, el principio número quinto, vamos a decir quinto principio, ¿okay? Porque ya hemos hablado de varios principios, y voy a hablar de uno más, o de varios más. Y el primero de hoy, que ya sería como el quinto de toda esta serie que hemos dado, quizá el décimo, ya ni sé, pero este siguiente principio es el siguiente. El dar no es asunto de la cantidad que das, sino de lo que refleja lo que das. Quiero que vaya a Marcos conmigo, el Evangelio de Marcos, un ejemplo precioso. Hablando de qué? De este principio de el dar no es asunto de la cantidad que das, sino de lo que refleja lo que das. Marcos capítulo 12, versículo 43 y 44. Marcos 12, 43 y 44 dice lo siguiente. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Interesante el caso de esta viuda pobre que ella había echado dos blancas. ¿Se acuerda que a la cuenta era algo bastante insignificante cuantitativamente hablando, pero no en la calidad, no en lo porcentual? Pero sí en lo comparativo, eso era bastante poco. Si usted lee el contexto, versículo 41, estaba el Señor Jesucristo. Mira dónde estaba el Señor Jesús, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y allí está, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, que al final ni la blanca ni los cuadrantes lo entendemos, ¿cierto? Pero se entiende que lo que está haciendo Marcos acá es explicar que dos blancas significan un cuadrante. ¿Para quiénes? ¿Quiénes usaban cuadrantes? Los romanos.
Así que uno ya sabe una cosa, no entiendo la cifra, pero sí sé que Marcos está explicando, está dirigiendo su evangelio hacia los romanos porque le está prácticamente traduciendo para que ellos entiendan lo que es estas dos blancas. Para nosotros, ¿qué serían dos blancas o un cuadrante? Una ofrenda bastante insignificante, bastante poco. En el equivalente de nosotros podríamos decir 200 pesos hoy día aquí en Chile, ¿cierto? Para no confundir a otros países que puedan escuchar esto. Es decir, no alcanza mucho. Es muy poquito lo que hay allí. ¿Y qué podríamos hacer con 200 pesos acá en Chile nosotros hoy? Trabar la puerta, ponerlo allí para que no se cierre de golpe, no sé. No hay mucho que hacer con 200 pesos en realidad para comprar. ¿Qué te venden hoy con esa cantidad? No sé, los que tienen negocio. ¿Qué hay por 200 pesos? Un collar, un dulce pequeñito. O sea, aquí no se hace mucho. Ahora, el asunto está, este principio es este, hermano, se trata de esto. El dar no es asunto de la cantidad que das, sino de lo que refleja lo que das. Porque en este caso podríamos decir, la viuda pobre, ¿para qué fue a ofender a Dios con eso que dio? Si es tan poco, si los ricos echaban mucho, no era necesario ese dinero, ¿cómo se iba a contabilizar? O sea, tan poquito. Pero ojo, ¿era poco para quién? En comparación a. Pero cuando tú lo traspasas ese dinero a la realidad de esa persona, eso era mucho. De hecho, porcentualmente hablando, ella ha hecho mucho más que todos. ¿Por qué? Jesús lo explicó acá, versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué diferente, hermano, 200 pesos en los bolsillos de alguien que le sobra y 200 pesos de alguien que no tiene nada. Qué diferencia. ¿Cómo pesa la diferencia? Depende de quién sea la persona. Alguno podría decir, bueno, eso es todo lo que tengo y eso significa mucho para esa persona. Fíjense que esta viuda pobre accionó en su fe, en su gratitud, en su amor y en su esperanza. ¿Por qué? En su fe, porque ella echó al templo lo único que tenía. Hay que tener fe, hermano, para vaciarse en el templo, para vaciar su bolsillo y decir, es todo lo que tengo. Hay que tener esperanza de que el Señor va a considerar eso y me va a bendecir. Hay que tener amor para darle al Señor algo y no decir, yo no vengo al templo a dar nada, porque en el templo, hermano, la gente en el tiempo de Jesucristo, cuando iba al templo, también tenía que dejar algo, Y era motivado, se entiende, se debería entender, por el amor que siente por el Señor. Entonces ella activa muchos principios de la vida de fe de un individuo. Por eso creo que el Señor, cuando mira esa ofrenda, no se le pasa por alto, hermano, y esa es la cosa preciosa. No hay sacrificio, no hay cosa que a uno le cueste, no hay sacrificio que uno haga que el Señor no lo valore. No sé si los demás lo valoran, pero el punto no es si los demás lo valoran, pero el Señor sí lo valora. Y por eso el principio, hermano, de administración de mayordomía en la fe es el dar, no es asunto de la cantidad. En este punto, no es asunto de la cantidad que das, sino de lo que refleja lo que das. Porque si esos 200 reflejan todo lo tuyo, entonces el Señor está contento con nosotros, porque es sacrificial, porque muestra amor, porque muestra fe, porque muestra esperanza. Usted podría decir, y algunos mal entienden esto, quizás los que tienen un corazón muy mezquino dicen, entonces uno puede dar dos blancas y eso es todo. Bueno, si eso es todo lo que tienes, bien. Pero si eso no es todo lo que tienes, y de hecho tú tienes mucho más que eso y te conforma dar dos blancas, tú no estás entendiendo este sermón. Lo que Jesús está exaltando acá es que esta persona se despojó de todo lo que tenía. ¿Entiendes? Entonces, no es asunto, hermano, de lo que das, sino de lo que refleja lo que das. Si lo que tú estás dando refleja sacrificio, refleja compromiso, refleja amor, refleja obediencia, refleja fe, entonces vale la pena tu ofrenda. Si tu ofrenda no refleja nada de esto, entonces, ¿qué tipo de ofrenda le estás dando al Señor? Mucha gente da como estos ricos dan, lo que no me duele. Hermano, que a uno le duela dar ofrenda, eso no es malo. Que a uno lo tome como un sacrificio, eso no es malo. Es decir, a veces damos con sacrificio porque es lo que tenemos. Ahora, quiero que entienda bien este principio, hermano. ¿Por qué? Porque se debe dar incluso en tiempos de gran dificultad económica. No es lo mismo, digo yo, dar cuando uno tiene que cuando no tiene o cuando las cosas están difíciles.
No es lo mismo, hermano, entregarle al Señor una ofrenda, un diezmo, una promesa de fe, cuando yo tengo los recursos que cuando no los tengo. No es lo mismo. Sin embargo, el Señor en ambas situaciones espera que nosotros le honremos. Acuérdense que les decía delante en mi testimonio, todo tiene su tiempo. Hermano, cuando dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, es que a nuestra vida, le guste o no le guste, van a venir todo tipo de tiempos. ¿Lo entendió? Yo estudiando ese versículo me quedé impresionado un poco porque ¿cuál es la idea del versículo? Todo tiene su tiempo en que va a pasar por ti. Te guste o no te guste, todo tipo de tiempo. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de aborrecer y así. Tiempo de esparramar piedras. Y era gracioso eso. Porque eso de desparramar piedras es como ya el terreno, cuando usted esparrama piedras, el terreno no lo vamos a usar. Y tiempo de recoger las piedras porque ahora lo vamos a usar. Todo tiene su tiempo. Por lo tanto, querido hermano, hablando de lo económico, eso va con lo económico. Hay tiempos que van a ser de abundancia y hay tiempos que van a ser de escasez. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo vivió así? En todo y por todo estoy enseñado, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo tiene su tiempo, hermano, todo. Y hablando de la economía, nosotros debemos siempre concentrarnos en esto y tener una convicción profunda. Me vaya bien o me vaya mal, con lo que yo reciba voy a honrar a Dios. Sean tiempos buenos o de mucha abundancia o de mucha escasez, yo voy a honrar a Dios con mis recursos. Amén. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 8, hablando de este tema. 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 2, 3 y 4. Le leo el 1 para que entienda contexto. Asimismo, hermanos, 2 Corintios 8, versículo 1 al 4, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Quiero que valore, hermano, los primeros versículos de estas iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia fueron puestas como un ejemplo para la iglesia de Corinto, para que la iglesia de Corinto se comprometiera a cumplir con la palabra. Ellos se habían comprometido con una ofrenda a los corintios, pero todavía no la habían hecho. Y los corintios sí tenían plata, hermano, porque si hablamos de iglesia a iglesia, los de Macedonia eran profundamente pobres y los corintios eran profundamente abundantes. ¿Usted sabe que Corintio tenía puerto por ambos lados? Ellos vivían en una parte tan interesante geográficamente que a veces los barcos lo hacían cruzar por la tierra. ¿Por qué? Porque era más corto cruzar por la tierra que darse la vuelta en el mar. Había mucho tráfico de cosas allí, muchas riquezas pasaban de un lado para otro y también mucha bohemia, ¿qué quiere que le diga? Mucho licor, muchas cosas, porque Corinto era una ciudad portuaria por ambos lados, era una cosa interesante. ¿Y eso qué significa? Que había mucho tráfico, mucha venta de todo. Ahí había mucha abundancia de cosas. Y llegaba de todo allí, ciudad portuaria, ¿cierto? Las cosas buenas y las cosas malas también. Ahora, la iglesia de Corinto se había comprometido a hacer una ofrenda y todavía no la hacía. Y Pablo toma como ejemplo a las iglesias de Macedonia, que al otro extremo de la realidad ellos eran profundamente pobres, hermano. ¿Qué es ser profundamente pobre? Hay una cosa que se llama pobreza y nosotros sabemos lo que es pobreza, ¿cierto? Bueno, más o menos. ¿Quién de ustedes es pobre? Ninguno, le digo yo inmediatamente. Aquí todos ustedes son ricos. ¿Comió hoy día? ¿Tiene techo? Usted es rico, hermano. ¿Tiene zapatos? ¿Cuántos pares tiene? Si tiene más de dos, es rico, hermano. ¿Tiene chaqueta? ¿Tiene más de una? Usted es rico. A usted no le falta nada. Ser pobre es una persona que aquí hubiese entrado sin zapatos. Quizás sin polera. Quizás solo con un pantalón. Eso es un pobre. Y que no tuviera dónde pasar la noche porque no tiene. Eso es pobre, hermano. ¿Y qué sería profundamente pobre? Lo que le quiero hacer pensar, ¿de qué está hablando este pasaje? Estos hermanos eran profundamente pobres. A veces yo me siento pobre, eso es otra cosa. ¿Cierto? Me comparo al vecino, oye, soy pobre, soy ratón.
La verdad, hermano, usted es rico. No se compare con nadie para evaluar su riqueza, porque usted es rico. Usted es parte de los ricos de este país. Digamos que usted es uno de los magnates de Valle Grande, ¿ok? No se compare con otros. Si usted pero usted se mira a sí mismo, usted tiene para comer, dónde dormir, cómo cambiarse ropa, tiene más de un traje o de una ropa. Hermano, estamos hablando de personas que tienen recursos. Dios ha sido bueno, amén. La iglesia de Corinto tenía sus recursos, pero estas iglesias eran profundamente pobres. Y por eso el principio, hermano, es el dar no es asunto de la cantidad que das, sino de lo que refleja lo que das. Mira lo que reflejó lo que dieron estos hermanos. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Sabe que ellos aún eran profundamente pobres? Ellos no eran personas amargadas. Eran, ¿qué dice? Dice la abundancia de su gozo. Cuando usted tiene nada, cuando usted no tiene nada, ¿usted está con gozo? Ya, ellos, mira lo que dice el texto, hermano, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo. Ellos estaban con gozo en profunda pobreza. ¿Cómo hacen eso? Y después que dice, después dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Son dos contrastes, hermano, esto. Profunda pobreza, riqueza de su generosidad. ¿Cómo? Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado, con gozo, con ganas, con gusto, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué cosas tú puedes ver en esta iglesia? Gozo, agrado, ganas de participar. Le rogaron a Pablo, Pablo, déjanos participar, por favor. Y seguramente Pablo le decía, pero es que hermano, es que ustedes no son pobres, ustedes son profundamente pobres. ¿Qué nos van a dar ustedes? Pero ¿qué te importa a ti, Pablo? Déjanos a nosotros dar lo que nosotros podamos dar. Quizás salieron a vender cosas, hermano. Yo no sé qué hicieron estos hermanos, pero ellos tenían una ofrenda. Y Pablo, cuando vio la ofrenda, dijo, fue mucho más de lo que yo me imaginé que estos hermanos podían dar. Por eso, querido hermano, el principio es el siguiente. El dar no es asunto de la cantidad que das, sino de lo que refleja lo que das. Si eso que das refleja sacrificio, amor, compromiso, fe, amor por los demás, amor por la obra, bienvenida a esa ofrenda, hermano. Que siempre cuando ofrendemos, asegúrate que tus ofrendas reflejan algo que de verdad sea bíblico. No dar por dar, sino dar porque de verdad es algo que quiero reflejar con eso algo para Dios. Y el Señor solo lo sabe, pero que el Señor sepa algo bueno de nuestras ofrendas. Otro principio. Se espera que los creyentes que tienen mayores recursos económicos den más para Él, para el avance de la obra del Señor, ¿cierto? Y para la bendición de otros, en vez de gastar de forma egoísta en sus propios deseos. Mire qué interesante. El primer principio que dejamos hoy día es que el dar no es asunto de la cantidad que das, sino de lo que refleja lo que das. Así que siempre preocúpese qué está reflejando lo que doy. Lo que me sobra o algo que de verdad es de valor e importante, pero se lo doy al Señor con amor. Y el otro principio que estoy dejando ahora es este. Se espera que los creyentes que tienen mayores recursos económicos den más para el avance de la obra del Señor y para la bendición de otros y que no lo gasten de forma egoísta en sus propios deseos. Mire, por favor, conmigo Hechos capítulo 4. Dos versículos allí que son interesantes. Hechos capítulo 4, versículo 32, dos citas que hay allá. Hechos 4, 32 al 35. Interesante, hermano. Se espera que los creyentes que tienen más recursos económicos den más. Bueno, eso sería decirle en otra forma, 2 más 2 son 4, ¿cierto? Es fácil entenderlo. Es decir, si yo tengo más, debería dar más que mi hermano que tiene menos. Eso es obvio. Esto, hermano, tiene que ver un poco con lo cuantitativo, tiene que ver un poco con lo lógico. Es decir, si yo recibo por la gracia de Dios más, yo de allí tengo que sacar más, tengo más posibilidades para ayudar a otros que aquel que tiene menos. Le voy a contar algo, esto no pasa acá en Valle Grande, pero pasa en muchas iglesias. ¿Qué cosa? Que en general en las iglesias donde las personas de las iglesias que tienen más, eso no pasa acá, ya lo dije, y en Recoleta tampoco, lo dije el otro día también, es que no nos pasa eso en realidad a nosotros, aunque yo no tengo idea, porque yo no tengo idea qué da usted. Pero yo creo que no pasa eso. ¿Qué cosa? Pero en muchas iglesias pasa esto, hermano. ¿Qué cosa? Que los que tienen más en las iglesias dan menos.
Y los que tienen menos, dan más. ¿Lo ha visto usted en otras iglesias? Yo lo he visto. Aquí no pasa eso. Bueno, no tengo idea porque yo no sé lo que usted da. Pero insisto que en muchas iglesias pasa lo siguiente. Los que más tienen son los que menos dan. Y los que menos tienen, hermanos, son los que más dan. Increíble eso. Una vez me tocó el testimonio con una abuelita. Y hermano, fue tan conmovedor eso, porque esa abuelita traía una ofrenda que ella dijo, pastor, esto es tan poquito, pero mire, yo quiero colaborar con esto. Y la verdad, honestamente, yo no le dije a ella, pero la ofrenda de ella fue la más alta de todos los demás. Eso fue hace muchos años atrás. Su ofrenda fue la más alta y ella consideraba que eso era tan poquito. Pero otros que no eran ni abuelitos y que trabajaban bien, ni se acercaron a la ofrenda de esta preciosa anciana. Querido hermano, yo lo he visto por años y he escuchado muchas veces esto. ¿Se entiende cuál es el principio de un buen administrador? O el principio de la buena mayordomía. Se espera que los creyentes que tienen mayores recursos económicos den más para el avance de la obra del Señor. Mire un ejemplo. Hay dos ejemplos acá, pero hay uno aquí que es un buen ejemplo. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto es la iglesia cuando nace. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Mire qué interesante lo que pasaba en la iglesia. La iglesia se estaba convirtiendo recién a Cristo, o sea, ellos eran nuevos en la fe, pero se amaban como hermanos. Ellos querían ganar al mundo para Cristo. Ellos entendieron algo, que Cristo viene. Y sabe, interesante ellos lo que empezaron a hacer, a vender sus casas, sus heredades. ¿Para qué? Para que todos como iglesia ya no trabajen más secularmente. Todos dediquémonos a evangelizar, salgamos a la calle, hablemos uno por uno. Los hermanos se emocionaron. Cristo viene, decían ellos. Maranata. Y no decían igual que usted. Decían amén, gloria a Dios, Él viene. Y hermanos, se emocionaban a tal punto que ellos dejaban su trabajo, sus casas, y ¿saben lo que hacían con la plata? La traían aquí, a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? Lo que no hacen hoy día los apóstoles. Lo que hacen los apóstoles de hoy día, la pescan y se la llevan. Los apóstoles del Señor, ¿qué hacían? La tomaban y la repartían para que todos tuvieran y no hubiese necesidad entre ninguno. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacían así? Para que todos tuvieran la oportunidad, hermano. No tiene necesidad, vamos a predicar. Tiene una deuda, se la pagamos. ¿Para qué? Deje su trabajo, hermano. Es que me quedé con una deuda. Se la pagamos, hermano, para que se vaya a predicar porque Cristo viene. Y estaban todos los hermanos a tiempo completo. ¿Cuánto duró eso? Esa maravilla de vida. Un poco tiempo, ¿no? Hasta que se acabó la plata. Usted sabe que la iglesia primitiva tenía esta idea, Cristo viene ya. Ya viene. Entonces, ¿para qué vamos a guardar estas cuestiones? Se despojaban de todo. Lo vendían todo y todos estaban todo el día juntos, comían juntos, pero tenían un plan, una misión, ¿cuál? Ganar a todo el mundo para Cristo. Entonces salían casa por casa, villa por villa, y en la tarde hacían los cultos. Yo creo que ellos se congregaban todos los días, hermano. Todos los días hacían sus cultos, en la mañana hacían oración, desayuno, las hermanas se organizaban, tomaban desayuno y todos a la calle después de evangelizar. Volvían a almorzar y todos a la calle de nuevo. Y en la tarde un culto de adoración hasta la 1 de la mañana. Al otro día de nuevo, a las 8, orando allí, desayuno y de nuevo a la calle. Así vivían. ¿Por qué? Porque los hermanos creyeron, entendieron esto, Cristo viene. Pero pensaban que venía en su tiempo. Ese fue el error. Entre tiempo y espacio, hermano, hay que tener cuidado. La iglesia lo vendió, muchos vendieron muchas cosas. Y se despojaban de esas cosas. Porque pensaban que Cristo ya venía. Hermano, Cristo viene. Amén. Cristo viene. La diferencia, hermano, con ellos ahora es que no podemos venderlo todo porque hay que seguir comiendo. La lección que quedó acá es que sí, tenemos que tener emoción, tenemos que ganar a personas para Cristo, pero no debemos despojarnos de lo económico porque no sabemos cuándo. El Señor no nos dijo cuándo vendría. Entonces, pero lo que pasa hoy día es que nadie habla de Cristo. Eso es lo triste. La iglesia hoy día está en silencio.
Espero que no la nuestra. Espero que nosotros estemos hablando de Jesús con la gente, invitándola a conocer de Cristo. Bueno, el asunto está, hermanos, que aquí en lo económico, los que tenían más, daban más. Fíjate lo que dice el texto, porque quiero retomar la charla en la que estamos. Dice, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían, y esto no son todos los de la iglesia, sino que todos los que poseían cosas en la iglesia. ¿Entiende la diferencia, cierto? Hubo algunos que tenían. ¿Qué tenían los hermanos? Poseían heredades o casas. ¿Qué hacían con ellas? Las vendían. No todos tenían, pero los que tenían las vendían y traían la plata a la iglesia y se repartía cada uno para que nadie tuviese necesidad. Pero fíjate algo, versículo 36. Si bien es cierto, hubo varios hermanos que tuvieron sus casas y heredades, las vendieron y las pusieron a los pies de los apóstoles, lo cual ya era una gran bendición. Hubo uno, hermano, que se llevó, pero todas las condecoraciones. O sea, si todos fueron generosos, aquí hubo uno que sí, o sea, arrastró todas las marcas. Mire quién fue. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, este Bernabé fue el compañero de Pablo, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Él era de la isla de Chipre, ¿cierto? ¿Usted conoce eso? Bueno, si conoce la geografía, él era de ahí, un isleño. Tenía su casa, parece que era tremenda mansión, no sé qué tenía él, pero mira lo que hace Bernabé. Versículo 37, seguramente yo me lo imagino a Bernabé muy relajado, llegando a la iglesia, enterándose de que, oiga hermano, mira lo que hace. Y viendo la obra del Señor y viviendo en la obra del Señor, en el mismo, yo creo que Bernabé dijo, oye, yo tengo una casita por ahí que la quiero vender. Y voy a dar todo esto a la iglesia también, así como lo hacen los hermanos, pero la casa de Bernabé era la casa. ¿Ok? Aquí es una casa en una isla. Imagínense, yo creo que esta ofrenda de Bernabé sobrepasó todas, por eso la pusieron aparte, si no, no la ponen aparte. Mira versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé terminó siendo un misionero. Y seguramente Bernabé dijo a mí, mira, de todo esto, yo se lo doy todo al Señor. Pero esta ofrenda tiene que haber sido más alta que las otras casas. Me da la sensación que esta ofrenda la mencionaron aparte porque fue notoriamente generosa. Todas eran generosas, pero la de Bernabé parece que fue más generosa. El punto está, hermano, en esto. Que el principio, ¿cuál es? Si Dios te ha dado más, Dios espera que le den más. Que otros que quizás dan, pero que no tienen lo que tú tienes. ¿Qué tienes tú? Yo no tengo idea. Ya les dije, no me importa tampoco, yo solo estoy diciendo el principio. ¿El principio cuál es? Que si el Señor te da mucho, tú puedes dar mucho más que otros que no tienen tanto. Y eso es la responsabilidad de cada uno de los creyentes. Si Dios me da más a mí, yo tengo la responsabilidad de dar más. Hay algunos que siguen dando lo mismo, aunque siguen ganando mucho más. Tenga cuidado con eso. Si Dios le da más, dele más a Dios. Amén. Eso es el principio, hermano, de un buen administrador. Otro más, otro principio. Debes planificar dar con regularidad. Perdón, y tengo otro pasaje allá. Mire 1 Timoteo capítulo 6. Antes de pasarme aquí, que no quiero dejarle esto sin que lo vea usted por lo menos. 1 Timoteo capítulo 6. Verso 17 al 19, mira lo que dice. El apóstol Pablo animando a Timoteo que anime a los ricos de la iglesia, a los que tienen plata. Mira lo que dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, Timoteo anima a los hermanos que están en la iglesia, si tienen dinero, si son ricos, que compartan, que sean ricos en buenas obras, que no sean amarrados los hermanos, que no sean mezquinos los hermanos. Interesante que Pablo le tuvo que decir a Timoteo, oye, a estos hermanos que tienen mucho, ya recuérdales que hagan más de lo que están haciendo, que no sean mezquinos. Interesante, hermano, las riquezas tienen un poder. ¿Sabe cuál es ese poder? Que te enamoran. Usted sabe que tener plata no es el problema.
o tener dinero no es el problema, sino amar el dinero. El dinero, hermano, es encantador. Es como que te fascina, como que te enamora, como que los billetes te cierran los ojos, te hacen ojitos, te encantan, ¿cierto? Y como que el tener mucho es como que, wow, qué cosa más emocionante. Pero la verdad, hermanos, que cuando las personas llegan a riqueza, muchos de ellos, la riqueza no los dejan dormir. Y no las quieren compartir. En lugar de dar porque tienen, se cierra su corazón porque tienen. Y Pablo dice, no es así el plan de Dios con el dinero. Si Dios te da, da. Y si te da más, da más. Hermano querido, eso es un principio de administración. Otro principio más. Debes planificar dar con regularidad, además de responder a necesidades inmediatas. Mire primero los Corintios, por favor, capítulo 16. Al terminar la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo se despide casi de ellos dando esta indicación. ¿Cuál? Que debes planificar, dar con regularidad, además de responder a necesidades inmediatas. Dos cosas que podemos hacer con el dinero, ¿cierto? Darlo con regularidad, así como cuando usted recibe, usted da, y también ser sensible, ¿cierto? Responder a necesidades inmediatas. En las iglesias, hermanos, siempre hay necesidad. Hoy, ayer y la semana pasada yo traté temas y créame algo, ayer tuvimos que ver cómo dar. Hoy día tuvimos que ver cómo dar. La semana pasada tuvimos que ver cómo dar. Y yo creo que cada semana a mí me toca hablar de algo, de alguien, de buscar cómo darle a alguien. Hermano, como uno es pastor, uno se va enterando de un montón de cosas. Y le voy a decir algo, siempre hay necesidad. Siempre. Lamentablemente a veces nosotros las iglesias entendemos poco esto de involucrarnos económicamente. Y hermanos, nosotros tenemos que involucrarnos también en esto de dar y ayudar. Y hay que dar con regularidad porque, por ejemplo, para mantener un templo tenemos que ser regulares en una ofrenda porque se cobran gastos que son normales de cualquier edificio, porque hay cosas que hay que cambiar, porque hay cosas que hay que arreglar. Y hermanos, eso es muy natural, eso es muy normal. Por eso tenemos que ser regulares en este asunto del dar. Y también tenemos que ser de aquellos que respondemos a necesidades inmediatas. A veces no es solo, yo ya di lo mío, sí, pero ¿y qué pasa si pasa una urgencia? Si sucede algo que tenemos que ayudar a una persona que pasó algo inesperado. Tenemos que tener también la capacidad, hermano, el amor suficiente para responder a esa necesidad. Mira lo que dice acá primero los Corintios capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Interesante, regularidad, versículo 2, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Nota la regularidad allí? Yo debo poner algo semanalmente, separar algo en la semana. Semanalmente, cada semana tengo que yo separar algo según lo que he prosperado. Es decir, eso está equivalente a qué? A lo que Dios me da en mi mano, yo tengo que separar algo y ponerlo allí aparte para darlo cuando sea el momento. Regularidad, eso hay que hacerlo continuamente. Y si hay alguna necesidad, tenemos que acudir a ella. Por eso el versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. A veces, hermano, hay que ofrendar, obviamente, para la obra de Dios y a veces para las situaciones de hermanos particulares dentro de la iglesia. Ese es otro principio. Otro principio más, sería para mí el octavo principio. Debes proveer con generosidad para tus líderes espirituales. Mire lo que dice primero a los Corintios, capítulo 9. A mí este pasaje o este principio o este sermón, esta parte del estudio, siempre me pide. Hay otros pastores que no les gusta hablar de esto en su propia iglesia, entonces me dicen, Pastor Rodrigo, ¿usted podría venir a hablar de este tema a mi iglesia? Yo le digo, pero ¿cómo voy a hablar yo de eso si tiene que ver contigo? Por eso mismo me dice, yo no quiero que me juzguen a mí. ¿Quiere que me juzguen a mí entonces? Y yo me ofrezco para enseñar este tema de mayordomía a otras iglesias que a veces los pastores les cuesta hablar a ellos mismos de decir, hermano, tiene que darle al pastor. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente le diga, está pidiendo plata. Mira, hermano, hay círculos cristianos que hacen eso. Hay iglesias y denominaciones que se aprovechan de esto. Pero en nuestros círculos
bautistas y de la Escritura, hermano, eso no es una realidad. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, lamentablemente a veces por enseñar este principio, a veces la gente cree que el pastor se está acomodando, está tratando de conseguir algo. Yo se lo dije a los hermanos en Recoleta, se lo digo a ustedes. No piensen nunca eso, hermano. Siempre piensen algo. Dios nos ha dejado estos versículos para crecer nosotros, para edificarnos en la fe, para tener una buena práctica económica. En lo particular, yo estoy tan agradecido del Señor que nuestra iglesia en Recoleta nos sustenta. Eso no es un tema para mí, pero yo tengo que enseñarles esto a ustedes como a ellos y a todos los nuevos que van llegando a las iglesias. Siempre hay que enseñarles. ¿Qué cosa? Que, como dice el principio, usted debe proveer con generosidad para sus líderes espirituales. ¿Quiénes son sus líderes espirituales? El pastor o los pastores que tenga la iglesia. Un día, hermano, ustedes, hoy día tienen su pastor, estoy yo aquí por delante, pero un día quizás Dios va a poner otro pastor acá. Y se necesita sustentarlo, ¿o no? ¿O vamos a cuestionar el hecho de sustentar a nuestro pastor? Hermano, pasan cosas muy tristes. Ya le dije, esta semana he estado hablando y me he dado cuenta que a veces las iglesias, por un poco de plata, por un tema de plata, a veces, hermanos, son capaces de mirar mal a su pastor, incluso dejar a su pastor. Y eso creo que no está bien. Mire lo que dice 1 Corintios 9. Tenemos que aprender bien este asunto. 1 Corintios, el capítulo 9, verso 7, que dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Mire qué interesante, el apóstol Pablo hablando, hermano, un poco de ofrendas, de apoyo económico. Eso es literal lo que está diciendo Pablo en este contexto. Interesante que Pablo está planteando una lógica. ¿Cuál es la lógica? Si nosotros trabajamos para ustedes, es mucho que ustedes nos den parte de lo que ustedes reciben. Si nosotros invertimos lo espiritual, es mucho que ustedes nos den de lo material. Y la respuesta implícita es no. Es decir, nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, los edificamos, les protegemos la vida espiritual, ayudamos a que la iglesia crezca. Nosotros trabajamos, invertimos en el corazón de ustedes para que ustedes conozcan más a Cristo. Y ustedes solo están dando parte de algo material. ¿Qué es más valioso? ¿Lo espiritual o lo material? ¿Qué creen ustedes? Mire el versículo 11. Léalo conmigo el 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿Lo capta? Lo espiritual, hermano, tiene mucho más valor que lo material. ¿Por qué? Porque lo espiritual es algo que viene a quedarse con nosotros y tiene valor eterno. Lo material es plata nomás, hermano, es una ofrenda, es una cosa que se gasta. Ustedes, no sé, ¿cuánto se gasta en un almuerzo? Y usted se va a dar cuenta, hoy se va a harta plata. ¿Cuánto se gasta en el mall, en una ida y una venida? Hermano, el dinero es así. ¿Cuánto se gasta en cargar la benzina de un vehículo? Algunos le hacen. No, porque hoy día es crítico casi eso, hermano. Es quemar dinero, hermano, pero se va así. Pero lo espiritual no. Lo espiritual queda con nosotros y eso va con nosotros hasta la eternidad. Si yo tengo a alguien que me enseña las verdades eternas de Dios, ¿cómo me voy a limitar a darle algo material? ¿Entiende lo que está diciendo Pablo? Ojo, otra vez, no lo estoy diciendo yo. Yo estoy tratando de explicarle lo que Pablo le dijo a los corintios para que los corintios ya soltaran algo. Porque los corintios a Pablo no le soltaban ni uno, hermanos. Ni uno. Pablo nunca les pidió a ellos. Pero ellos tampoco nunca dijeron, oye, Pablo nunca nos ha pedido nada. Pero llegaban otros que eran falsos apóstoles, ya ellos los tapaban, hermanos, de cosas. Y llegaba Pablo y dice, este quizás se quiere aprovechar de nosotros. Nunca le dieron nada. Hermano, nunca le dieron nada. Y más encima hablaron mal de él. Y los otros que eran falsos apóstoles, los corintios, oye, démosle a este, démosle. Y eran falsos. Y Pablo dice, ahí me perdí. Aquí no entendí nada. Yo no les pido nada, hablan mal de mí. Estos que son falsos le vienen a enseñar mentiras, incluso los cachetean así, les pegan, los abofetean, dice el texto, y ustedes les dan ofrenda.
O sea, ustedes dan ofrenda porque les peguen. ¿Cómo no se entiende esto? Decía Pablo. Entonces Pablo dice, yo creo que esa fue una falta en mí, porque yo nunca les dije que tenían que dar. Ustedes saben que la iglesia que creo que Pablo les dijo que no diera fue la iglesia que más le costó crecer en esto. En cambio, Filipenses, que era una de las iglesias de Macedonia, siempre le daba a Pablo. Increíble, hermano, es interesante que uno malcría una iglesia y la iglesia se malcría, de verdad crece malcriada. Egoísta, mezquina, no considerada con su pastor. ¿Entienden eso? Por eso, hermano, yo no voy a dejar de enseñar lo correcto. Una iglesia tiene que darle a su pastor y tiene que darle con generosidad, tiene que ser generosa, tiene que ser mano abierta con el que está por delante sirviendo. Tiene que ser así. Hermano, amén o no amén. No sé si estoy hablando en otro idioma o no. No, cierto, usted lo entiende, ¿no? Hay que ser así con los pastores, hermano. Hay que ser generoso, hay que ser cariñoso. Yo no tengo en realidad nada que decir de nadie, hermano, porque no. Yo me siento un regalón. A mí me quieren mucho, yo digo, los hermanos a mí me quieren un montón. A mi familia, yo doy gracias a Dios por eso. Yo no me voy a quejar de nada, hermano. Pero no estoy hablando de mí. Estoy pensando en lo que somos, representamos, reflejamos y a veces cómo a veces se mal mira este ministerio. Quiero llevarte a otro pasaje que me parece tan interesante. Mire primero a Timoteo, capítulo 5. Otro pasaje que es casi paralelo, diría yo, a este pasaje. Primero Timoteo, capítulo 5. Ahora le voy a decir una cosa. Si bien es cierto, estos principios son bíblicos, también puedo reconocer que hay algunos que han abusado de este tema, ¿o no? Sí, por eso hay algunos que dicen, no, el pastor hasta dónde lo va a dejar. Andan como con cuidado con esto porque hay iglesias que abusan de este tema. Y eso, hermano, lo tengo más que claro. No me tiene que decir usted a mí que hay pastores que se han robado, se han llevado todo y que se han sinvergüenciado y que se han aprovechado de la iglesia y cuando ya le quitaron todo se mandaron cambiar. Y que nunca le han enseñado ni siquiera la verdad de Dios. Que se paran en una cosa media parafernálica, que hacen un show y con ese show después te manipulan, se llevan todo y nunca te enseñaron la verdad. ¿Por qué sé eso? Porque muchos han llegado de esas iglesias a aprender a nuestras iglesias qué es la palabra de Dios. Y no se han dedicado esos pastores a enseñarle a los hermanos, solo a sacarle a los hermanos. Y el que llega con anillo de oro, ahí están pegados a ellos, porque son interesados con esa gente. Por eso, hermano, yo creo que una política muy saludable en una iglesia es que los pastores no sepan qué da usted. En nuestras iglesias tenemos esa política. Yo no tengo idea de lo que usted da. Si usted da diezmos, ofrendas, promesas de fe, yo no tengo idea de lo que usted da y no me importa. Y siempre pido a toda tesorería, a mí no me digan lo que los hermanos dan. No me interesa, porque si lo tengo que retar, lo voy a retar igual. Y si lo tengo que felicitar, lo voy a felicitar igual, pero no por lo que das, sino por lo que has hecho. Que es bueno o es malo. Depende. Si es malo, también lo reto. Usted sabe que gente cuando sabe lo que otros ganan o dan, como que la piensan en retar. No se me vaya a ir ese hermano. Mire que ahí ese diezmo está bueno. ¿Cómo lo voy a perder? No, hermano, olvídese. Aunque usted dé lo que dé, si usted vive en pecado y se revela a Dios, entonces este no es su lugar. Ah, sí, dicen algunos, pero yo doy lo que... ¿Y a mí qué me importa? Si aquí el que nos sostiene es el Señor. Usted se va, el Señor puede mandar 20 como usted. Ese no es el punto, plata, no es el punto aquí, hermano. Pero qué hermoso es cuando los creyentes lo entienden. Yo sé que este tema, de un lado o de otro, ha causado problemas, porque así somos los seres humanos. A veces los pastores que han abusado y a veces las iglesias que han sido sumamente mezquinas con los pastores. Están los dos lados de la historia, hermano. Así como pastores que han abusado de iglesias que pueden decir, no, ese pastor nos quitaba todo. Como también pastores que lo han dado todo y la iglesia ha sido súper mezquina con ellos. Están las dos partes de la historia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos proveer con generosidad para nuestros pastores. Debemos cuidarlos. ¿A quiénes? A los que son sus pastores, por hermano, a los que de verdad los pastorean, que se preocupan de usted, que están dando su vida, orando, protegiéndote, que cuando tú los llamas, allí están. A mí me ha tocado algo muy gracioso en los años. Gente que se ha ido de nuestra iglesia y después cuando tienen problemas me llaman a mí. Y me dicen, pastor, porque usted da buenos consejos, el pastor de acá no tanto. Bueno, ¿y por qué te fuiste? Y vuelven a nuestra iglesia. Se dan cuenta que Él los pastorea de verdad. Porque hermano, mire, dígame lo que me diga. Pero hay gente que se va por diferentes razones.
pero siempre las personas guardan quién es su pastor. Siempre. Y te llaman. Dice, pastor. Y cuando tienen de verdad sus crisis, ¿sabe dónde van? A su pastor. Van a sus pastores. Porque ahí está su confianza. Ahí está su corazón. Y se dejan pastorear y ministrar. Y eso es muy lindo, hermano. A mí me ha honrado eso muchas veces. Que gente estando muy lejos te llaman. Teniendo su iglesia. Pero pastor, que usted es mi pastor. Yo le digo, pero si te fuiste, ya ahí tienes tu pastor. Pero es que a veces, hermano, esa cercanía no se da con todo el mundo. Por eso cuando usted ya encontró su pastor, ¿qué dice? Y es lindo vivir eso, hermano. Yo creo que cuando uno se haga viejo, quizás te van a seguir buscando estos hermanos. Porque es así, se genera un lazo. Es una relación que se forma con tu pastor. Es lindo que usted tenga una relación pastoral, hermano. Es lindo tener eso. Búsquelo, genérelo, hágalo. Porque después eso queda en los años como la cosa más linda que Dios me ha regalado. Va a tener mucha gente a tu alrededor, pero siempre va a poder decir, pero yo sé quién es mi pastor. Y eso es lindo y es un privilegio que toda oveja debe tener. Hágalo. Y cuidado con casarse no con un pastor, sino con un lobo. Porque también en esto hay lobos. Que se hacen pastores, pero no lo son. Bueno, mire el principio, 1 Timoteo capítulo 5, hablando de apoyar, proveer con generosidad para tus líderes espirituales. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Quiero recalcar algo que nuestro amado John MacArthur lo decía tantas veces y me encantaba. Él me lo hizo ver a mí este versículo. Yo leía el versículo y nunca veía eso. MacArthur tenía esa gracia de ver cosas que yo no veía. En serio, por eso voy a admirar y agradecer mucho el ministerio que este hombre de Dios hizo acá y que ahora debe estar gozando en la eternidad de tantos premios, recursos y recompensas divinas. Yo creo que él va a ser un hombre muy recompensado. Él no tiene idea todo lo que hizo por tanto de nosotros. Y saben que me hizo ver algo tan importante una vez en un estudio que él dio. En el versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, está hablando de pastores, sean tenidos por dignos de doble honor. Pero mira, esta parte me la hizo ver él, mayormente los que trabajan. ¿Y sabe lo que me hizo entender? Que el predicar y el enseñar es un trabajo. Porque a veces los pastores dicen, bueno, como que se avergüenzan un poco de ser pastores, que yo soy un pastor nomás. Hermano, no es un pastor nomás. Sobre todo cuando tu trabajo se valida mucho por enseñar y predicar. Porque enseñar y predicar, hermano, es un trabajo, yo se lo puedo decir. Esto no es que se logra así. La IA a mí no me hace los sermones. La IA puede hacer muchas cosas, pero no te puede hacer un sermón. O sea, te lo puede hacer, pero no te lo tiene que hacer. Porque usted le dice a la IA, oye, dame un sermón de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 19, ponme unas ilustraciones, dame 3 puntos principales, introducción y conclusión. Y te lo hace, y no se demora nada. Pero ¿sabe lo que no hay allí? No está ese hombre de Dios meditando, siendo quebrantado, siendo administrado. Ahí no está el Espíritu Santo hablándote, para que después tú con ese corazón se lo comunique a la gente. Y la IA para eso no sirve. Y no hay cosa más triste, hermana, que comunicar conocimiento sin corazón. Sin que pase este versículo por ti y por las experiencias que Dios te ha dado y cómo comunicárselo a una iglesia. La IA eso no lo puede hacer. No te puede reemplazar un corazón. Te puede dar un conocimiento, una estructura, pero no un corazón. Y la obra del Espíritu Santo tampoco está en la IA. Por eso, querido hermano, tener pastores es otra cosa. Es otra cosa. Y mira lo que dice el texto acá. Mayormente los que trabajan, hermano, cuando usted está sustentando, dándole una ofrenda, apoyando a un pastor, usted está apoyando un trabajo. ¿Lo entiende? Es el trabajo de predicar y enseñar. Hay gente que a veces deja ofrendas y dice para que la obra de Dios no se detenga. Y es hermoso cuando te dicen algo así porque te impulsan a que siga predicando, siga enseñando, siga dedicándose a lo que Dios lo llama. Y la verdad, hermanos, que el texto dice también, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es el doble honor?
Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes como iglesia creen que dan doble honor? Respondan. No. ¿Ustedes creen que dan doble honor? Pastor, explíquenos qué es doble honor. Reconocimiento y recompensa económica. Reconocimiento a la labor que se hace y recompensa económica para el hombre que sirve. Ya, ¿ustedes creen que dan doble honor? ¿Se han asegurado que están dando su doble honor? Entonces, hermano, eso es una respuesta que no le puede dar el pastor. Esa la tiene que dar usted, con su familia, con su iglesia, entre ovejas. Las ovejas también pueden conversar con las ovejas, ¿sabe usted? Son ovejas, claro, pero las ovejas pueden conversar. Así como cuando no le gustó el sermón, oye, pastor, el sermoncito corto que dio, ¿qué le pasó? Parece que no estudió esta semana. O el sermón largo, ya se le está pasando la hora. Así como habla de eso, también podría decir, oye, nosotros le hemos dado algo al pastor últimamente. ¿Estará enfermo? ¿Le gustará tener algo? ¿Le gustará hacer algo? ¿Cómo estará con su familia? ¿Habrán salido alguna vez? ¿Entiende? Cuando tengan su pastor, hermano, así ya, porque ustedes saben que yo estoy aquí haciendo un trabajo. Yo me he gozado de hacer esto. Y el día que el Señor le llame a un pastor, ojalá que ese pastor nunca me llame a mí para decirme, pastor, ven a predicar a la iglesia de edad. Porque no quiero hacerlo yo, porque me da vergüenza. Y venga yo para acá, hermano, ¿qué pasó? Si ya se los dije, conversen como oveja, empiecen a practicar eso. Porque un día el Señor les va a dar un pastor. Y ese pastor no tiene que pasar necesidades con ustedes, nunca. Porque muchos pocos hacen mucho. Y ustedes ya son suficientes para mantener un pastor. ¿Amén? No, escuché 4 amén nomás, me tengo que llevar más amén. No me llevo nada más de usted, pero un amén. ¿Amén o no? Amén. Eso, hermano. Si un día el Señor les bendice y les está dando una iglesia, nos está dando un templo, podemos disfrutar acá, los pastores que están acá deben decir a los demás, no a ustedes, a los demás, saben que mi iglesia me cuida bien. Yo digo eso de mi iglesia en Recoleta, nuestra iglesia nos cuida bien. Les costó aprender, pero aprendieron. Pasaron hartos años, pero aprendieron. Y hoy día son una iglesia que honra a su pastor, que lo cuida. Por eso, hermano, podemos hablar de esto sin pena, sin rabia, sin amargura. Y yo lo puedo hablar con mucha paz porque nuestra iglesia nos cuida. Nos cuida, hermano. De verdad nos cuida. Esta iglesia es una iglesia amada por nosotros. Nos costó un montón, muchos años de trabajo. Pero ¿sabe qué? Son una iglesia que nos cuida mucho. Yo amo Recoleta porque he visto allí la gracia de Dios. Para nuestra familia, para mi esposa, para mí, para nuestros hijos. Sí, muchas cosas difíciles han pasado, es cierto, pero también no puedo ser, hermano, injusto para decir que muchas cosas hermosas también pasan. Y esta iglesia a nosotros nos ha cuidado bien. Y yo tengo que decirlo, y que quede grabado, la iglesia bautista, la gracia de Dios de Recoleta, a nosotros nos bendice. Nos ama profundamente. Y siempre nos recuerdan a través de cosas y gestos que nosotros somos importantes para ellos. Siempre. Ojalá que usted haga lo mismo. No sé si conmigo, pero con el que venga. Con el que venga. Amén. Eso. Bueno, si lo quieren hacer con nosotros también, pero no es el punto. El punto es que lo haga con el que venga. Concéntrense en eso, hermano. Y hay que practicar para que no se olviden estas cosas. Porque a veces, lamentablemente, el sermón es bueno, después se nos olvida. No, hermano. Siempre práctico. Siempre práctico. Porque esperamos que el que venga acá y oramos por el que venga, esté dispuesto a dar su vida por usted. Y usted, no le vamos a pedir que usted dé su vida por él. Solo que lo cuide. Solo que sea generoso, solo que sea cuidadoso. Amén. Ya, lo dejamos hasta ahí hoy día y terminamos ya los sermones económicos. Ya no vamos a hablar más de eso. Alguno dirá, uff, ya pasamos la prueba. No sé si la pasó, por lo menos ya pasó por la charla. Ahora veremos qué tal es la práctica. ¿Ok? Pero espero, hermano, que todos estos principios les sigan animando a que usted pueda decir, yo quiero tener, Señor, una buena mayordomía, una buena administración de mis recursos. Quiero tener también para ser parte de todo esto. Y hermano, eso es una buena motivación. Cuando si Dios ya te ha dado, amén, ya puedes practicar. Si Dios no te ha dado, ora para que Dios te dé un buen trabajo, buenos recursos y también puedas participar de esto. Amén. Todos nosotros somos llamados a ser buenos mayordomos. Si no lo somos, querido hermano, ¿qué quiere que le diga? Si no somos buenos mayordomos con lo que tenemos ahora, tampoco lo vamos a hacer con lo que tendremos mañana. Así que es importante orar por lo que hoy tengo, para hoy día ser fiel. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Hay tantas cosas aquí, Señor, y aquí es donde uno se da cuenta que la experiencia a veces nos juega en contra, porque podría contarle a mis hermanos tantas historias.
pero no quiero contarles historias. Quiero decirles lo que tu palabra enseña. Y gracias por tu palabra. Señor, esa palabra es la que pido que quede en los corazones de mis hermanos. Gracias por todo lo que has hablado a mi corazón, a nuestros corazones en este día. Te pido que bendigas a mis hermanos, que los guíes siempre, Señor, por el Espíritu Santo. Y que estos temas, Señor, queden allí como un desafío, como un llamado a ordenar, a priorizar, a reorganizar quizás nuestras finanzas con el fin de honrarte a ti. Gracias, Señor, por todo. Gracias por este lindo tiempo que tú nos regalas, porque tenemos esta iglesia en cierne, esta iglesia está creciendo, Dios. Y yo te pido que crezca saludable. En todos los aspectos, Señor, que sean una iglesia muy saludable, para que así tú te glorifiques en ella. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.